Alabado sea Jesucristo. Bendito Dios. Pueden tomar su asiento, por favor. Gracias sean dadas a nuestro Dios por la provisión que nosotros tenemos acá en esta nación de Australia. Después de haber leído este capítulo 11 de la carta a los Hebreos, quisiera simplemente agradecer en verdad a aquellos que no pueden hacerse presente en este lugar, pero estuvieron depositando su ofrenda de amor para enviarla al Salvador con toda esa gente damnificada por las fuertes tormentas, esas tempestades que cayeron, personas que han perdido su vida, personas que han perdido todas sus pertenencias, sus posesiones. Y esta ofrenda, como dije la vez pasada, va a ser enviada a un pastor allá en El Salvador, y él está llevando con muchas dificultades comida a los que quedaron sin nada prácticamente. El Salvador está recién abriendo sus puertas ahora en medio de la pandemia, pero hay mucha gente sin empleo y sin comida, así que nuestros agradecimientos para los que estamos acá presentes y hemos entregado esa ofrenda de amor. Yo pienso de que la gente cuando reciba, aunque sea un plato de comida, le van a dar gracias a Dios y van a enviar bendiciones para cada uno de nosotros. Ahora, como dije, leímos la carta a los Hebreos, y esta carta a los Hebreos, si yo tuviese que buscar o seleccionar cuál es la carta preferida para mí, la epístola preferida para mí, encuentro bastante dificultad entre elegir la carta a los Romanos o la carta a los Hebreos. Porque aquí en la carta a los Hebreos, el propósito principal de esta carta, este mensaje para nosotros, los que estamos hoy día presentes esta mañana, hermana Ingrid, no es tarde, mañana. Siempre decimos tarde. El mensaje para nosotros, pero también para ustedes que van a estar viendo el video. Amén. Y el propósito en sí de esta carta fue el ser enviada a una comunidad de creyentes, a la iglesia principalmente compuesta por judíos, y ellos, por haber estado abrazando, echando memoria un poco atrás, el pueblo de Israel a estas alturas, cuando esta carta fue escrita, tenían aproximadamente 1600 años de historia como pueblo de Dios. 1600 años de que habían recibido la palabra de Dios inicialmente por medio de Moisés. Tenían ya 2000 años desde que fueron fundados con el padre Abraham, pero tenían 1600 años, por así decirlo, de palabra escrita. 1600 años pasan y la promesa de promesas se cumple cuando Cristo el Señor nace en aquella pequeña ciudad de Belén. Posteriormente se conoce de que el Señor creció, ejerció su ministerio, un ministerio muy cortito, 3 años y medio aproximadamente. Él dio su vida por nosotros, y posteriormente se empieza a dar la segunda parte de la palabra de Dios, es decir, el Nuevo Testamento. Ahora bien, aquellos judíos que habían recibido a Cristo, así como usted que está viendo el video, así como nosotros que estamos acá, un día le dimos nuestro corazón al Señor. Pero aquellos judíos comenzaron a echar pie atrás. Empezaron como a decir, mejor dejemos todo esto, porque la lucha es demasiado intensa. Los problemas se están multiplicando. La oposición que enfrentamos es sin límites. Ahora, cuando se escribe este capítulo 11, es como que el escritor sagrado estaba dejando para ellos y para las futuras generaciones un fundamento en cuanto a fe de lo más estable posible para que ellos siguieran mantenidos en la fe de Jesucristo.
Mantenerse en la fe del Señor no es nada fácil. Si nosotros vemos a nuestro alrededor lo que está pasando, mucha gente se está preguntando ¿a dónde está Dios en medio de esta pandemia? Pero lo que no se preguntan, ¿a dónde están nuestros hechos que le dimos las espaldas al Señor? Para los conocedores de la Escritura, nosotros sabemos que estas cosas tienen que suceder. Y esta lista larga de personajes que aquí se mencionan comienzan en el versículo 4. Ahí se presenta el primer personaje. Dice de que por la fe Abel es el primer ser humano, no sobre la tierra, sino que el primer ser humano engendrado por un hombre y una mujer. Estaba Caín y estaba Abel. Pero Abel es el primer ser humano, escuche bien, en ser engendrado por papá y mamá, cuya ofrenda entregada a Dios fue recibida con agrado. Él fue el primer hombre acá en la tierra, nacido de papá y de mamá, que enfrentó uno de los problemas más serios que se pueden enfrentar en esta tierra, es decir, la oposición que tuvo que enfrentar este hombre llamado Abel fue la oposición misma de su hermano de carne y sangre. Y cuando las familias son numerosas, aquí tenemos un ejemplo, hermano Ofelia, de 7 fueron ustedes, ¿verdad? No, 20, pastor. A 20 hijos e hijas de una sola familia. Creo que usted es la que nos gana, ¿verdad? Mi padre y mi mamá, yo la número 2. Mire, 20 hijos. Yo me imagino estar en un hogar donde habían 20. Eran bastantes. La hermana nos dice de que cuando mamá llamaba para la comida, tenía como una campanita usada a llamar y iban los 20 a comer. Oraban viendo ahí que no les quitaran nada porque se los quitaban los hermanos. Miren, 20 hijos e hijas. Pero el caso de Abel fue diferente. Solo estaba él y su hermano Caín. Aparte de estar solamente Caín y Abel, cuando Abel presenta a Dios su sacrificio, su hermano se le opone. Y se le opone de tal manera que le quita la vida. Para mí eso se llama oposición. El segundo ejemplo que aquí se nos menciona, versículo 5, Enoc. ¿Cuál fue la oposición que recibió o tuvo que enfrentar, mejor dicho, este hombre llamado Enoc? Fue una nación entera, porque este profetizaba, es decir, entregaba palabra de Dios y la gente se le oponía. Yo creo que en más de alguna ocasión le han de haber dicho: este viejo está loco. La escritura acá en hebreo da testimonio de él, donde dice de que él fue visto como una persona que sufría demasiada oposición. Sin embargo, Dios premió todo aquello porque no vio la muerte, sino que Dios lo levantó. En las escrituras se mencionan solamente 2 personajes: Enoc, ¿y cuál fue el otro? El que no había muerto, el que no se murió nunca. Elías y Enoc, 2 seres humanos que no sufrieron muerte, que no experimentaron lo que es siento que me muero, y se murieron. No, ellos no murieron. Dios los levantó. Acá no se menciona a Elías en este capítulo 11. Quiero hacer mención a los que acá leímos. Enoc dice de que Dios se lo llevó, pero tuvo una fuerte oposición. En el caso del versículo 7 se nos menciona a Noé,
¿Qué oposición sufrió Noé? Mire, el pueblo entero no creía en Noé. Tuvo que pasar años construyendo aquella arca, porque él sabía que iba a ocurrir algo que aún no se veía. Hasta esas alturas se nos dice en la Escritura de que jamás había llovido. Entonces, cuando Noé comenzó a preparar el arca, la gente le preguntaba: ¿qué estás haciendo? Parece que va a estar grande la mesa. No es una mesa, es un arca. ¿Y eso qué es? Es un lugar donde vamos a entrar, tengo que meter animales, y todos los de ustedes que quieran meterse acá, vengan, porque después Dios hará llover. ¿Qué es eso? ¿Qué es lluvia? Lluvia es cuando cae agua del cielo. ¿Estás loco? La Escritura nos dice de que Noé construyó esa arca, enfrentó serias dificultades, muy seria la oposición. Mire, aún después de que pasó el diluvio, después de que se secaron las aguas, una oposición fuerte que tuvo este hombre de Dios, y que si estuviera vivo, capaz algunos cristianos lo condenaríamos. Se dio una emborrachada del Señor este. Sí, él se emborrachó. ¿Te recuerdan de que se emborrachó y quedó desnudo? Claro, era un cristiano así, lo condena medio mundo. Pero de Noé, ¿qué pasó? Sufrió la oposición inclusive de los placeres. Él sentía placer, sentía deleite en entrarle, ¿verdad? Y después del uno al otro, hasta quedó tumbado. Sin embargo, todas esas oposiciones Noé las superó y aparece en este capítulo 11 como uno de los campeones de la fe. A este capítulo 11 se le puede llamar el salón de los campeones de la fe, el portal de los campeones de la fe. Versículo 8 se nos menciona a Abraham. ¿Cuál fue la oposición de este hombre de Dios? Fue llamado amigo de Dios, pero así nomás, si la pasó bien, no, tuvo que sufrir muy fuerte oposición. En esta semana alguien nos decía, a mi esposa y a mí: ay, qué feo es estar viejito. Y preguntábamos, ¿por qué? Porque veo viejitos que están vivos simplemente porque están respirando, pero ya no pueden ni comer. Con dificultad respiran. Qué feo es estar viejito. Acá nadie tiene la edad que tenía Abraham cuando el Señor dijo: va a tener un muchacho, bonito el muchacho que va a tener un hijo. Lo tuvo a la edad de ¿cuánto? 99 años. Estamos hablando de un anciano. Él tuvo que luchar con la edad, con la vejez. Tuvo que luchar al principio hasta con su misma señora. Porque cuando él recibió palabras, Sara no creía. Usted se recuerda, qué feo es que la esposa se ría de uno, ¿verdad? O qué feo es que el esposo se ría de la esposa. Sí, porque cuando Dios le dijo a Abraham: vas a tener un hijo, ¿qué hizo la señora? Es como que esté ahí la esposa, ¿verdad? Y desde aquí se escuche que esté riendo. Este viejo lo que está diciendo, lo que está hablando y lo que cree, ¿cómo es posible que no se vea a sí mismo como está viejito? Y que ya se le olvidó que cuando estábamos jóvenes yo era estéril. Ya se le olvidó que yo también estoy viejita. Se le olvidó de que yo ya no puedo, y aún así fuera estéril no estoy en la edad. Tuvo que luchar con eso inclusive. Pero de Abraham se nos dice de que él fue llamado amigo de Dios para siempre. Padre del pueblo de Israel, Padre de nosotros los cristianos, por cuanto nosotros somos hijos de fe, somos hijos del creyente Abraham. ¿Sufrió oposición? Sí. Miren los problemas serios de Abraham.
los ejércitos que tuvo que enfrentar, la gente, inclusive que era servidores de Lot, se recuerda el sobrino, y cuando tuvo que enfrentar a José los problemas grandes, se nos menciona a Sara. Después ella creyó, dijo: si Dios lo prometió, Dios lo cumple. El caso de Sara, ella tuvo que también luchar mucho con su vejez, tuvo que luchar con su esterilidad, tuvo que luchar con la otra señora que vivía allí, ¿verdad? Y que fue culpa de ella. Ella le metió al esposo: ¿por qué no recibe a mi sirvienta, verdad? Acuéstese con ella. La escritura dice de que Sara tuvo que insistirle, le tuvo que rogar a su esposo: por favor, vaya a la tienda de la esclava, quédese ahí toda la noche. La idea era tener un hijo, pero después esa acción le generó mucha oposición. Sin embargo, al final ella recibió la promesa. Versículo 20 se nos menciona a Isaac. Él tuvo que enfrentar una oposición grande respecto de sus dos hijos. ¿Se recuerda quiénes eran los hijos de Isaac? Jacob y Esaú. Qué feo es ver a los hijos pelear, ¿verdad? Qué feo es de que un hijo le esté engañando a uno y después uno lo descubre. Cuando ya Isaac viejito tocó a su hijo para declarar la bendición sobre él, según él estaba bendiciendo a uno, pero estaba bendiciendo al otro. Según él era Esaú, pero no era Esaú, era Jacob, porque había usurpado la bendición de su hermano y recibió toda la bendición. Cuando se dio cuenta, le dolió en su corazón. Eso se llama oposición. Tuvo un problema serio con unos pozos. ¿Sabe la importancia de los pozos en el Medio Oriente en aquellos años? El agua no llegaba por la llave. El agua había que hacer pozos, esperar que lloviera, se llenaran y después tener el precioso líquido. Pero los abrían y ¿qué les hacían? Se los tapaban. Y volvían a abrir otro y se los volvían a tapar. Tuvo que enfrentar ejércitos. Jacob, si se habla de Jacob, se puede hablar como el campeón de problemas. Toda clase de problemas las tuvo este hombre. Mire, tuvo problemas familiares, tuvo problemas con el suegro. A veces a quienes no les gusta que se mencione al suegro o a la suegra. Jacob sufrió mucho con su suegro. Él le pidió la mano de la hija, ¿verdad? Le dijo: quiero que me dé su hija en matrimonio. Y el viejo no le dio la que él quería, le dio otra. Y cuando se dio cuenta, dijo: bueno, ¿qué tengo que hacer para la otra? Trabajé otros 7 años, mijo. Pero ya trabajé 7 años, y son otros 7 si quiere. Si usted la quiere, trabaje 14 años. Y dice la escritura que aún trabajó 7 años más, o sea, 21 años de trabajo para tener a la mujer de su vida. Después tuvo que enfrentar serios problemas. La mujer de su vida era estéril. Y le tuvieron que arrimar las esclavas de ella, ¿verdad? Tuvo que enfrentar el problema grande que había entre sus hijos. Todos sus hijos odiaban a su hijo José, al que él más amaba, al hijo de su Raquel amada. Sus otros hijos se lo vendieron como esclavo, fue a parar a Egipto. Usted sabe la gran oposición que se sufre o que se enfrenta cuando uno de los hijos como que desaparece. Tuvo que enfrentar problemas muy serios, engaños, hasta que a la final vemos a Jacob enfrentando a un ángel, al ángel de Jehová. Y cuando se dio cuenta que era el ángel de Jehová, dijo a este: después de todos estos años de oposición, a este yo no lo suelto.
hasta que el ángel mismo le dijo: suéltame ya. Y le dijo: de aquí no te suelto hasta que me bendigas, porque es demasiada la oposición que he sufrido. Toda mi vida ha sido de problema tras problema, así que ahora que te tengo, de aquí no te me vas hasta que declare bendición sobre mi vida, porque la bendición de mi viejo no ha sido suficiente. La bendición de mi padre la obtuve por engaño, pero a ti no te voy a engañar. Tú eres el ángel de Jehová, bendíceme. Y le dijo: ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacob, mi nombre es usurpador, mi nombre es ladrón. Le dijo: hasta acá llegaste como Jacob. De acá en adelante tu nombre cambia. De aquí en adelante serás llamado príncipe de Dios. Pero sufrió oposición. Moisés sufriría oposición. Moisés, mire, desde niño. Esta semana, leyendo noticias, supe de un niño de 6 meses. Lo agarró el coronavirus. Fuerte. Lo tuvieron en cuidados intensivos. Y su cuerpecito chiquitito ha logrado vencer a este virus. 6 meses de edad, un bebito. Bueno, Moisés desde niño sufrió oposición. Le dijeron: te van a matar. ¿Y qué hicieron los padres? Lo escondieron, y después de que lo escondieron, al agua. Usted sabe los peligros que había en el agua, en ese río. Allí habían cocodrilos, allí habían serpientes, allí había de todo. Pero logró superar eso. Después se cría en el palacio, pero después sufrió la oposición del palacio mismo. Después dijo: aunque Faraón se enoje, yo de aquí me voy. Tuvo que salir de Egipto, porque dice de que Moisés por la fe, dice lo que hemos leído, Moisés por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, de Faraón. Es decir, oposición tras oposición. Josué, ¿sufriría oposición Josué? Mire, la primera oposición que sufrió fue la pérdida de Moisés. Aquí encontramos a Josué, que tuvo que enfrentar a 10 testigos que dijeron: no, esto no le hagan caso a Josué, porque lo que ellos están diciendo no puede ser así. Tuvo que enfrentar a 10 príncipes de su pueblo. Tuvo que enfrentar las murallas de Jericó. Tuvo que enfrentar ejércitos. Tuvo que enfrentar el desierto. Tuvo que enfrentar muchas cosas. Versículo 31, se nos menciona una mujer llamada Rahab. Esta mujer Rahab, no sé en sus países, pero al menos en El Salvador, a las mujeres que ejercen la prostitución se les llama las mujeres de la vida alegre. Así se les llama. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están sonriendo, todo el tiempo están con música, esperando que lleguen hombres donde ellas. Pero las vidas de ellas no son tan alegres como aparentan. El caso de Rahab, ella era una prostituta. Usted se imagina lo que ella tuvo que enfrentar, la oposición grande de esa clase de vida. Su pueblo la veían como la peor basura. Sin embargo, en este capítulo 11 se nos menciona a Rahab como una de las campeonas de la fe. Porque por pura fe dijo: voy a hacer lo que me dijeron aquellos. Voy a sacar este cordón rojo para que no me vayan a... Ella creyó. Tuvo que vencer esas oposiciones grandes en su vida. El caso de Gedeón, en el versículo 32, tuvo que vencer la oposición de los madianitas. Qué feo es cuando se trabaja duro y llega otro a quitarle lo que usted tiene. Bueno, el caso de Gedeón, él veía que con mucho sudor, con mucho sacrificio, levantaban
la tierra la movían, herían la tierra con los arados para sembrar, y cuando ya aquello estaba bonito llegaban los madianitas y le robaban todo. Eso se llama oposición. Pero tuvo que enfrentar también la pobreza, la autoestima, porque muchas veces nosotros decimos: no, yo no soy bueno para eso, yo no sirvo para esto, otro, conmigo no cuenten, eso es para otras personas, no para mí. Bueno, Gedeón era uno de ellos, pero al final lo vemos con fe en Dios y llamando a aquellos 300 y diciéndoles: ahora ustedes van a hacer así como yo hago. Ustedes van a decir: por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Tuvo que vencer todas esas oposiciones. El caso de Barak, un hombre que tuvo que vencer las dudas, los temores, la insuficiencia. Su autoestima era demasiado baja. Era tan baja que en aquellos años, escuchen, en aquellos años las mujeres siempre eran puestas atrás. Sin embargo, este hombre llamado Barak, él tuvo que llegar a llamar a una mujer y a decirle: vaya usted y pelee usted, dirija usted, juzgue usted a todo nuestro pueblo y vayamos a la guerra y vamos a hacer lo que usted diga, vamos a estar bajo sus órdenes. Por lo general se dice de que los hombres sabemos decir: en la casa mando yo, así, ¿verdad? Con voz hasta más grave: yo mando en la casa, porque yo soy el hombre. El caso de este varón de fe llamado Barak, este tuvo que darle el privilegio a una mujer llamada Débora. Débora fue jueza en Israel. ¿Por qué? Porque Barak le dijo: no, vayamos. Y cuando ella le dijo: si usted quiere que yo vaya, eso sí, la gloria del triunfo, del éxito, de la victoria va a ser mío, no va a ser suyo. Le dijo: va a ser suyo, no importa, pero yo, mi vida, no, para mí usted es mejor que yo. Es decir, su autoestima estaba muy baja, pero tuvo que luchar con todo eso. Y ahora aquí en las Escrituras se nos presenta a este hombre llamado Barak. En ese versículo 32 se nos menciona otro gran campeón de la fe llamado Sansón. ¿Será que tuvo oposición Sansón? Los filisteos, cuando le decían: Sansón, los filisteos sobre ti, ¿a dónde están? Dice que el Espíritu de Dios llegaba sobre él y se levantaba. Este hombre llamado Sansón tuvo que enfrentar la oposición llamada placer mundano. Decirle no al placer mundano, porque clavaba los ojos en cualquier mujer. Le decían: no, hijo, busque mujer mejor aquí en casa. No, sí que a mí aquella me gusta, pero es de los filisteos. Sí, pero yo la quiero. Y le decía al papá: papi, tómeme aquella mujer, aquella quiero yo. Tuvo que enfrentar toda clase de tentaciones como oposición. Tuvo que enfrentar la oposición llamada cárcel. Tuvo que enfrentar la oposición llamada burla. Porque cuando estuvo preso y lo sacaron de la cárcel, le sacaron sus ojos, lo llevaban en cadenas, dirigido por un niño. Y después el pueblo entero comenzó a gritar: tráiganos a Sansón para que nos divierta a todos. En otras palabras, tráiganos el payaso del día, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Sansón. Tuvo que enfrentar oposiciones, miles de oposiciones, pero a la final lo vemos en este capítulo 11 como uno de los grandes campeones de la fe. Versículo 32. Aquí se nos menciona un hombre llamado Jefté. De este hombre llamado Jefté, siempre yo he dicho, cuando lleguemos a la presencia del Señor, de que estemos con todos los santos,
a quien espero saludar, creyendo pues de que vamos a reconocernos unos con otros. A quienes dicen yo voy a saludar a David, no, yo al profeta de los profetas, a ese grande llamado Moisés, no, yo voy a saludar a Samuel, yo voy a saludar a Eliseo, pero yo creo que este hombre va a ser digno, yo creo que lo voy a buscar. A Pablo, sí, a Pablo lo voy a saludar, pero a este hombre llamado Jefté, yo creo que lo voy a buscar para saludarlo. Mire, las oposiciones que este tuvo que sufrir y padecer fueron grandes. En Jueces capítulo 11, quiero leer este pasaje que es impresionante. Jueces capítulo 11 dice: Jefté, Galaadita, era esforzado y valeroso. Dice, era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Versículo 2. Pero la mujer de Galaad, es decir, la propia esposa de su papá, dice, le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. El papá de este hombre, Jefté, no era de los mejores hombres en el pueblo. Era hombre casado, pero le gustaba frecuentar prostitutas. Es lo que la Escritura dice. Y con esa prostituta tuvo un hijo. Y para no sentir remordimiento, le quitó el hijo a la prostituta y se lo llevó a su propio hogar. Yo creo que quizá hubiera sido mejor que lo hubiera dejado con su propia madre. Pero usted se imagina la esposa del papá o sea, la madrastra, lo que ha de haber dicho, y ese niño, usted me lo va a criar. Yo a este no lo quiero. Sus hijos en esta casa, sus hijos del matrimonio son estos. A ese niño, para afuera, no, aquí quien manda soy yo, este niño aquí se queda. La mujer tuvo que aceptarlo. Pero cuando creció, los demás hermanos presentaron oposición y le dijeron, no te queremos. Fuera de casa. ¿Usted se imagina el título que llevaba aquí ese hombre desde niño? Hijo de una prostituta. Dura la oposición, sin embargo, después lo llamaron y le dijeron, ayúdenos. Y él dijo, no, ustedes me echaron de la tierra. Sí, pero ahora queremos que vuelva. Usted sabe los amigos que tenía. Dice de que eran ociosos. Eran vagos, pues. Algunos de ellos quizás ladrones. Porque los ociosos son los que no trabajan. Y los que no trabajaban en aquellos años no tenían para comer. ¿Y cómo hacían para comer? Pues robaban. Bueno, esos eran los amigos de este hombre de Dios. Su mundo era un mundo prácticamente corrupto. Él nació de un hogar ilegal, malo, feo, oscuro ante los ojos de Dios. Tuvo que luchar contra toda esa clase de oposiciones y a la final aparecer como un campeón de fe. ¿Y qué tal si hablamos de David? ¿Tuvo oposiciones? Mire, Saúl no lo quería. Una vez Saúl lo vio que estaba por allá al otro extremo, agarró una lanza y ¡fao! Vámonos, lo atravesamos.
enemigos, tuvo que enfrentar 1001 problemas. Y a la final aparece en las escrituras David como el dulce cantor de Israel, aquel que andaba conforme al corazón de Dios. Tuvo que enfrentar también mucho la tentación. ¿Usted se recuerda la tentación que tuvo que enfrentar? Cuando después se le echaron en cara y él dijo, ese hombre soy yo. Tú eres, ¿verdad? Sí, así dice Jehová. Por cuanto has hecho esto, la espada jamás desaparecerá de tu casa, aunque tu alma se salva porque Dios te ha perdonado, y el niño que has tenido ese muere. Tuvo que enfrentar 1001 problemas, pero salió adelante como un gran campeón de fe. El caso de Samuel, tuvo que enfrentar reyes, tuvo que enfrentar al mismo rey Saúl, no el hermano Samuel. El profeta tuvo que enfrentar esa oposición, y a la final se nos dice también que unos fueron aserrados. En el caso de Isaías, el profeta, se nos dice de que su ministerio estuvo durante 3 o 4 reyes. Fue un ministerio largo, pero a la final la misma tradición judía, la Mishnah, como se le llama la tradición de los judíos, dicen de que a este lo cortaron en 2 pedazos la misma gente de su pueblo. Pero fue un hombre de fe. Y en los evangelios, si tenemos que hablar de alguien de fe, es hablar del mismo Señor Jesucristo, nuestro bendito Cristo, nuestro bendito Salvador, Redentor, Sanador. Él tuvo que enfrentar gran oposición. Mire, la primera oposición que tuvo que enfrentar, cuando ya estaba comenzando a formarse en el vientre de su mamá, la primera oposición fue la de José, porque quiso dejar a la mamá. Después tuvo que enfrentar la oposición del rey mismo, porque le querían cortar la cabeza. Tuvo que enfrentar la oposición en Egipto. Al regresar tuvo que enfrentar la oposición de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los grandes doctores de la ley. Varias veces lo quisieron matar, lo querían tirar por un despeñadero varias veces. Tuvo que enfrentar la oposición cara a cara de Satanás. Tuvo que enfrentar 1001 oposiciones, pero Él es el autor y el consumador de la fe. Amén. Y en el caso nuestro, ¿cuál sería nuestra oposición? Para quienes estamos presentes, para usted que está viendo la filmación, tenemos una gran oposición llamada coronavirus, que se levanta en contra de nosotros y han querido cerrarnos, pero no han podido. Porque hasta allí donde usted está en su casa, hasta allí llega la palabra santa de nuestro Dios. Ahora más que nunca la predicación se está remultiplicando. Ahora se está predicando más que nunca. La oposición es grande, sí, en los últimos 3 días, más de 100 casos activos del virus. A partir de ahora, domingo, 12 de la noche, se iba a dar por hecho de que ya en un lugar de estos se iba a permitir 50 personas. Pero ya dijo el premier, no, muchos contagiados en 72 horas, 3 días. Volvemos a lo mismo, 20 personas solamente. Nos habían dicho, podemos recibir 20 personas en casa. Y ahora dicen, no, solo 5. Ya vuelven las restricciones nuevamente. Ahora, esa gran oposición, ¿cómo poder vencerla? Con la fe que Cristo el Señor ha puesto en nuestros corazones. Demos lugar a la palabra. Dé lugar a la palabra de Dios para que la palabra haga crecer la fe suya, haga crecer la fe de ustedes, mis amados presentes. Haga crecer la fe en mí. Si no es palabra, nuestra fe no crecerá. Alabado sea Jesucristo. Necesitamos enfrentar
toda oposición que se nos presente. Llámele como usted quiera llamarle. Esa tentación que el diablo muchas veces pone en nosotros. Diga una mentira, no usted mienta. Cuando le pregunten tal cosa, usted diga otra, no diga la verdad, porque le va a parecer que es una mala persona. Pero Dios nos dice, hablad verdad entre vosotros. Enfrentemos toda clase de dificultad, de oposición. Cuando la oposición llamada placer y deleite, cuando la oposición llamada pecado se presente, sepamos estar firmes en la fe y decir no, no y no, porque yo soy hijo, soy hija, dicen las hermanas, de Dios. Necesitamos aferrarnos de fe ahora más que nunca. La hermana Perlita decía al principio, ahora más que nunca parece de que el Señor está por venir dentro de poco. Y sentimos que dentro de poco viene. Quiera Dios que cuando Él vuelva nos encuentre a nosotros con mucha fe. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Porque la fe de muchos se está apagando. La fe de muchos está disminuyendo. La fe de muchos se está terminando. Quiera Dios que nuestra fe vaya de aumento en aumento y poder fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. Porque la fe nos hace dar pasos aún en cosas que aún no se ven. Por la fe necesitamos darle gloria a Dios, creer en Dios, exaltar a Dios, buscar de Dios, servir a Dios, seguir a Dios, ahora más que nunca. Dios les bendiga grandemente y vamos a terminar haciendo una oración. Vamos a estar en pie. Nuestro amado y bendito Dios, te damos gracias por tu amor derramado en nuestros corazones, por la fe, Señor, con la que nos bendices. Te damos gracias, Dios, esta mañana, porque tu palabra, Dios mío, nos ha hablado y te decimos, Señor, ayúdanos a poder vivir ese capítulo 11 de esa carta llamada a los Hebreos y que sea una realidad en nuestras vidas. Señor, te agradecemos y pedimos una bendición, Señor, sobre los que estamos acá presentes, sobre nuestras familias, como también, Dios mío, aquellos que están viendo esta grabación. Bendíceles en gran manera. Dios mío, una vez más volvemos a clamar por los que han sido contagiados por este virus. Amén. Padre, a esa familia allá en Perú, a esa familia allá en Chile, de quienes tenemos conocimiento. Padre, ayuda, Dios mío, y pon tus manos sanadoras, glorioso Dios. Nosotros seguiremos, Dios mío, creyendo en ti, buscando tu rostro y buscando, Señor, tu presencia. Te damos las gracias en esta hora, en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Recuerde, día miércoles tenemos el estudio de la palabra de Dios online. Y domingo nos volvemos a ver acá. Por favor, esté pendiente de sus teléfonos. Podrían darse cambios en estos días. Así es que si todavía nos seguimos reuniendo, vamos a estar acá a las 10:30 de la mañana comenzando. De lo contrario, se los haremos saber online o por teléfono. Dios les bendiga y hasta luego. Amén.